Y vamos a hablar en esta mañana acerca de la fe en tiempos de hambre. Ayer vimos acerca de la fe, cómo alcanza la madurez. Hoy vamos a hablar de la fe en tiempos de hambre. Es curioso que el libro de Ruth nunca menciona la palabra fe, pero es una historia de fe, sin duda. Quiero que leamos desde el versículo 1 hasta el 6 del capítulo 1. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país o en la tierra. Es interesante. Cuando uno empieza a leer el libro de Ruth, uno se da cuenta que el escritor está haciendo unas críticas fuertes, bastante fuertes, ¿no? Ahora les explico. Interesante que aquí se relaciona el hambre con los jueces, con los gobernantes, porque ellos son los que provocan el hambre en el pueblo. Y dice: y un hombre de Betlehem o Betel, no sé cómo está allí. Ahí está Belén, ¿no? Betlehem de Judá fue a habitar temporalmente a los campos de Moab, él con su mujer y sus 2 hijos. Y era el nombre de aquel varón Elimelech, porque Melech, así que se dice en hebreo rey, Melech. Los nombres de su mujer, el nombre de su mujer era Noemí, y el nombre de sus hijos Mahalón, nombre tan feo, ¿no? Y Kelión, efrateo de Betlehem de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y fue dejada ella con sus hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron como 10 años, dice el autor bíblico, calcula 10 años, ¿no? Y después murieron también los 2 hijos, Mahalón y Kelión. Y la mujer fue dejada sin sus 2 hijos y sin marido. Tremendo. Entonces ella se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque en el campo de Moab oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Vamos a dejarlo hasta allí, el relato. Déjenme y hago esta introducción. Voy a que ustedes estén tiempo conmigo aquí. Yo doy información. Voy a dar una información general al principio y después me meto en la parte pastoral. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en la escuela dominical, ¿cierto? Porque esto es válido, porque aquí hay personas que predican también, ¿no? Y es bueno que aprendamos a cómo acercarnos al texto. Esto es narrativa, ¿vieron? Y acercarnos a la narrativa, eso tiene su asunto, ¿no? El libro de Ruth es un hermoso relato. Es una de las piezas literarias más estructuradas y acabadas de la narrativa bíblica. Interesante. Parece una corta novela, aunque un poco más corta que Elí. ¿Por qué parece una novela? Porque termina con un final feliz, aunque en ese tiempo no existía ese género, ¿no? Por eso no podemos hablar que es una novela, porque no existía ese género en el tiempo en que se escribe esta historia. Pero sí parece una novela, por todo lo que se da en el relato, ¿no? Parece una novela corta, donde Dios parece que no estuviese, pero sin duda Dios es el libretista personal, quien mueve los hilos de la historia para que se desarrolle el drama, para llevarlo a un final feliz. Sin duda Dios está detrás de la historia. No encontramos en el libro de Ruth nada sobrenatural,
No hay una voz hablando, no hay un profeta hablando, no hay una visión, no hay un sueño. Es una historia normal de la vida. Y eso nos interesa hoy. ¿Oyeron? Eso nos interesa hoy porque Dios trabaja en lo cotidiano. Y eso es lo que nos enseña la historia de Ruth. La novedad es poder ver cómo Dios obra en lo cotidiano de las personas de una manera sorprendente. El milagro de esta obra se puede ver, es como en un tiempo tan caótico y tan difícil en la vida de Israel, hay personas que guarden la ley para que la bendición alcance aún a los extranjeros. Ese es el milagro de la obra. Como en un tiempo tan caótico, Dios, hay personas piadosas y fieles al Señor. Y esta historia nos interesa a nosotros en esta mañana, especialmente a ustedes, porque se desarrolla con laicos. Noemí, ni el marido, ni Boaz, ni Ruth son pastores, no son profetas, no son reyes, no son sacerdotes, son laicos. No pertenecen a ningún liderazgo. Creo que eso nos interesa en esta mañana. Son personas seglares del pueblo. Sus palabras, o sea, del libro, sus personajes, sus lugares, sus costumbres, sus eventos, sus circunstancias, tienen un contenido altamente pedagógico. Sus enseñanzas son múltiples, sus aplicaciones son muy contemporáneas. Es un libro que mientras nos entretenemos en su lectura, nos enseña acerca de la fe, de la solidaridad, de la lealtad, de la integridad, de la diligencia, de la legalidad, de la conversión, de la oportunidad, del respeto por el otro, del valor de la dignidad humana, de la esperanza. Todo eso enseña el libro, pero sobre todo el libro enseña cómo levantarnos de situaciones difíciles. Eso sí nos enseña el libro. Cómo levantarnos de momentos complicados, como el caso de Noemí, que vive semejante tragedia. Por la forma como termina el relato, podemos saber, quiero que lo coloquen el capítulo 4, el último versículo. El lector se tiene que dar cuenta de esto. Cuando uno está leyendo la historia, uno se tiene que dar cuenta, ¿no?, de esto. Por la forma como termina el relato, podemos saber que la historia se dio en el tiempo de los jueces, pero se recopiló en el tiempo de la monarquía, o quizás después de la monarquía, que fueron muchos años después. La historia sí ocurrió en el tiempo de los jueces, pero no se recopiló en ese tiempo. No se sabe quién la escribió. Porque mire, ¿por qué sabemos que la historia se recopiló después de la monarquía? Porque nombran a David. Capítulo 4, el último versículo del capítulo 4, versículo 22. El autor bíblico al final habla de una genealogía y menciona a David. Y David es del periodo de la monarquía. Él no hace parte del tiempo de los jueces. Entonces la historia, quien compuso la historia, vivió mucho más acá de cuando se dio la historia. Y eso es importante. Algunos críticos dicen que la historia la pudieron escribir después de la diáspora, del regreso de Israel del cautiverio. Y yo estoy en esa línea. Yo creo que porque la historia hace críticas muy fuertes al etnocentrismo judío que se había acentuado después de la diáspora, después del regreso. El judaísmo se cerró. Y ustedes pueden ver en el tiempo de Nehemías cómo hubo una orden de parte de Nehemías que hogares que venían formados, que se formaron en 70 años,
Hogares donde habían esposas de otras culturas y esposos de otras culturas con los judíos, los mandaron a separarse porque no podían construir juntos. Sí lo han leído, ¿cierto? Y yo creo que la historia se escribe con ese propósito de hacer esas fuertes críticas al etnocentrismo judío, que no se puede construir entre judíos y personas de otra cultura. Y lo que va a hacer el autor bíblico, coloquen allí otra vez el capítulo 4, versículo 22, lo que va a decir el autor bíblico. ¿Cuál es el rey más emblemático de Israel? David. Y David tiene padre judío y abuela moabita. Porque Ru es ¿qué? Ru es ¿qué? Moabita. El rey más grande de Israel tiene padre judío y tiene madre moabita. O abuelo judío y abuela moabita. Eso es un golpe. ¿Sí o no? Y esa crítica continúa hasta el libro de Mateo, en el capítulo 1, donde Mateo no solamente incluye a Ruth, incluye a Tamar, la que se vistió de ramera para acostarse con el suegro y no era judía. Incluye a Rahab, cuyo oficio era la prostitución, no era judía. Incluye a la esposa de Urías, la que se acostó con David. Por eso es mejor vivir como Jesús que danzar como David, que David no es un buen ejemplo, que Jesús es el gran paradigma. ¿Estamos de acuerdo? Son las críticas que hay que hacer. Y es interesante que Mateo incluye estas 4 mujeres para decirle a Israel: por la sangre del más grande también, por las venas del más grande también corre sangre pagana. Eso. Mucho cuidado, mucho cuidado. Que Dios piensa mejor que todos los que estamos en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Mucho cuidado. ¿Qué otras críticas hay aquí? ¿Qué pensaban los judíos? Los judíos pensaban que las mujeres no podían reconstruir. Qué cosa tan bárbara. Esa idea machista de los judíos, que las mujeres no podían reconstruir. La historia de Ruth y Noemí es para decirle a ellos: las mujeres también pueden reconstruir, porque el regreso de Noemí a su tierra es una especie de éxodo. Así como regresa Israel para la reconstrucción, también regresa Ruth y Noemí a reconstruir. ¿Y reconstruyeron o no reconstruyeron? Sí, reconstruyeron. Ese es otro golpe a ese etnocentrismo judío. Y aquí está el peor de todo, y aquí va también con nosotros. Oigan esto, no se vayan a espantar. Cuando uno coge el texto hebreo, cuando uno va a hacer exégesis, pues uno a veces lo toma para leer algunos textos directo en el idioma. Uno encuentra que en el texto hebreo el libro de Ruth está después de Proverbios. Interesante. Y eso está estratégico allí. En el canon hebreo, el libro de Ruth está después de Proverbios. Oigan eso. ¿Qué intención tiene eso? ¿Por qué lo ubican al lado de Proverbios? ¿Con qué termina el libro de Proverbios? Con el poema a la mujer ¿qué? A la mujer virtuosa, ¿cierto? Con el poema a la mujer virtuosa. Yo me erizo así como Amparo Grisal, hermano.
la única mujer que se le llama virtuosa en la Biblia es a Ruth. Capítulo, creo que es el 2 o el 3, versículo 11. En toda la Biblia a quien se le llama virtuosa es a Ruth. O sea que la mujer de Proverbios 31 es Ruth y no es judía. La mujer virtuosa es gentil, no es evangélica. Ahí dije algo malo, ¿no? No hacía parte de Israel. ¿Ustedes creen que allá afuera hay mujeres virtuosas también que no pertenecen a la iglesia? Yo creo que ese amén fue muy delgadito, la gente se quedó pensando. Son las críticas. En la narrativa tiene eso, ¿no? El texto. Entonces la mujer virtuosa no era judía, ¿era qué? Gentil convertida al judaísmo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, empezó a ser virtuosa después que estaba dentro del pueblo de Dios también, ¿no? Entonces, para que se queden tranquilos. Bueno, cuando revisamos el canon hebreo, pues bueno, ya eso se los dije, ¿no? El acercamiento. Tenemos que estar conscientes que la Biblia es hija de su tiempo, de su historia, de su literatura, de su teología. Por eso que al hacer nuestro acercamiento al texto tenemos en cuenta tres aspectos: la literatura, la historia y la teología. En la literatura vamos a tener en cuenta tres cosas: lo que es la semiosis. Los que estudian español saben qué es eso, ¿no? La semiosis moderna, que se divide en sintaxis, semántica y pragmática. O sea, tenemos que hacer un estudio, miramos el texto desde la pragmática o la pragmalingüística, o sea, viendo cómo el autor hace el entramado, que es la sintaxis, y cuáles son los términos que usa, que es la semántica, y cuál es la intención del autor, que es la pragmática. O sea, en ese sentido nos vamos a meter ahora, ¿no? Teniendo en cuenta, y tenemos en cuenta la historia para ver el lenguaje corporativo. O sea, ¿qué dicen ellos que nosotros no entendemos, pero ellos sí lo entienden? Y después vamos a revisar la teología. ¿Cuánto de ley hay en el texto? Los estoy preparando apenas nada más, ¿no? Vamos a mirar lo siguiente. En la semántica vamos a mirar la ironía, cómo el autor ironiza, critica, pero también nos mete en el asunto. Por ejemplo, vamos a mirar él cómo ubica su desarrollo. Esto es lo que es el aspecto sintáctico, cómo está el entramado del relato. Miren el capítulo, quiero que se ubiquen en el capítulo 1. Es interesante, yo me quedo sorprendido de la agilidad de estos señores, cómo escribían. En 5 versículos, el autor bíblico prepara todo el escenario para desarrollar lo que va a empezar a decir y a terminar en el libro. ¿Cómo le parece? O sea, le prepara, en 5 versículos prepara todo el escenario. En 5 versículos presenta el morbo del libro, la tragedia. El libro tiene 85 versículos y solamente ocupa 5 para la tragedia y 80 para la restauración. Y con eso el autor bíblico está diciendo en esta mañana a ti que estás aquí, que Dios está más interesado no en tu problema, sino en sacarte de tu problema. ¿Estamos de acuerdo? No, Dios no está de acuerdo en que seamos masoquistas dándole vuelta al problema, sino cómo salir de él. Entonces, ya el autor bíblico está diciendo, no, aquí el morbo no es el que interesa, sino cómo nos vamos a levantar de aquí. Entonces, en 5 versículos nada más dice toda la tragedia. Ahora, observen el versículo 1.
del capítulo 1. ¿Cómo empieza? Aconteció en el día en que gobernaban los jueces, que hubo hambre. ¿Con qué empieza el capítulo? Con hambre. ¿Cierto que así es? Empieza con hambre. ¿Cómo termina? Versículo 22, el capítulo 1. ¿Cómo termina? Termina con cosecha. Interesante. Empieza con hambre y termina con cosecha. Entonces ya de aquí el autor bíblico lo que te va a decir, mira, lo que te voy a enseñar en este libro es cómo ir del hambre a la cosecha. Cómo levantarte de tu tragedia. Y empieza el desarrollo de la historia. De la historia, ¿no? Y vamos a mirar aquí una cosita. Vamos al capítulo 1, versículo versículo 1, capítulo 1, versículo 1. El hambre en la Biblia siempre aparece como un catalizador de la fe. ¿Sí se han dado cuenta, no? Ustedes siguen la saga del hambre en la Biblia, las veces que hay hambre. Y a la postre, quien soluciona los problemas del hambre en la Biblia es Dios. Y aquí hay una crítica interesante. Óigame bien, miren el versículo 1. Dice que cuando gobernaban los jueces hubo hambre. En el capítulo 6 dice que Dios visitó a su pueblo para darle pan. ¿Cierto? El versículo 1 dice que en el tiempo de los jueces hubo hambre. Y el capítulo 1, versículo 6 dice que Dios visitó a su pueblo para darle pan. Oigan lo que les voy a decir aquí. Oigan esto. O sea que mientras gobiernan los hombres, producen hambre. Pero cuando Dios visita, trae pan. O sea, eso nos enseña a nosotros que lo mejor para el Carmen no es tanto quien lo gobierne, sino que Dios visite. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo mejor para el Carmen. No tanto quien gobierne, sino que Dios visite. Y saben una cosa, yo sé que a esta iglesia Dios la ha visitado y la va a seguir visitando. Y tienen que seguir en eso. Aquí no nos vamos a engañar con que la cosa se va a solucionar que cuando esta iglesia de Belén ponga concejal. No. Dígale que está a su lado. No. Por ahí no es. No. Por ahí no es. Los problemas de hambre en la Biblia siempre los solucionó ¿quién? Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios. Que el Carmen lo va a componer un alcalde que sea pastor. Vaya y venga, mi hijo. Eso es falso. No es por ahí. Mejor busquemos que Dios visite. ¿Estamos de acuerdo? Y esta iglesia tiene que empeñarse en eso. ¿En que Dios qué? Visite. Porque cuando Dios visite, hay pan. ¿Cuántos lo creen? Cuando Dios visita, hay pan. Eso así es. Entonces, estas son las críticas que hace el libro, que los hombres son los que producen los tiempos de hambre por su egoísmo. Miren esto, aquí quiero que miremos lo siguiente. Esta es la parte de la semántica, que es el significado. La semántica estudia el significado de las palabras, y aquí es los términos que el autor bíblico utiliza en el relato, porque él tiene una intencionalidad, pues se llama la pragmática, ¿no? El autor bíblico tiene una intención. Miren, ¿cómo se llama? ¿De dónde viene? Versículo 1, a ver. Capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días de los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Un varón de Belén. ¿Qué significa Belén? Eso, Bet, que es casa, y Lejen, que es pan en hebreo. Casa del pan. Oigan eso, casa del pan significa. Mire cómo sufre la teología en tiempos de hambre.
Y Elimelech, ¿qué significa? Él es Dios. ¿Oyeron? Él es Dios, ese es el nombre de Dios. Y la partícula I es un genitivo. ¿Oyeron? Que compone la palabra mi Dios, es un genitivo de pertenencia en el hebreo. Mi Dios, Eli. Y Melech es rey. ¿Qué significa el nombre de Elimelech? Entonces, mi Dios es ¿qué? Rey. Ay, 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 mire para acá. Mire para acá. Aquí va Elimelech que viene huyendo del hambre. Yo no lo critico a él. ¿Por qué? Porque el hambre que más duele es la de los hijos. Y uno por los hijos hace lo que sea. Sí, Señor. Esa hambre sí duele. La de uno se la aguanta, pero la del hijo. Y Elimelech, el hambre lo llevó a la región de lo prohibido, porque Moab era terreno prohibido. Deuteronomio 23, versículo 3 lo dice, que estaba prohibido cohabitar con ellos. Habían sido declarados anatemas. Y Elimelech se fue a vivir allá, a terreno prohibido. Es que eso tiene el hambre. Nos puede arrojar a lugares prohibidos. Mucho cuidado. Y llegaron allá a Moab. Y llega Elimelech con la familia. Y le dicen los moabitas, ¿usted de dónde viene? De Belén. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Y ustedes qué vienen a buscar aquí? Pan. ¿Y de dónde vienen? ¿De la casa de dónde? ¿Y vienen a Moab a qué? A buscar pan. Wow. ¿Y cómo te llamas? Elimelech. ¿Y qué significa eso? Dios es, mi Dios es rey. ¿Y rey de qué? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aquí es donde sufre la teología, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sufre? Vienen de la casa del pan, huyendo de hambre, a Moab, terreno prohibido, a buscar pan. De la casa del pan. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo te llama? Elimelech. Mi Dios es rey. Mucho cuidado. También el pan estuvo sin pan. Y a mí me da cosa cuando la serpiente se le acerca en el desierto y le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Cómo le va a decir al pan, convierte estas piedras en pan, si lo que está ahí es el pan? ¡Qué osadía la del diablo! Decirle al pan, convierte estas piedras en pan. ¿Cuántos creen que Cristo es el pan de vida? Es el pan que descendió del cielo. Pero el pan estaba sin pan. Y esa es la paradoja de la vida. Entre lo que confesamos y lo que vivimos a veces, es donde está la crisis. Y ahí sufre nuestra teología. Como lo decía ayer, no hay cosa más terrible para nosotros que el silencio de Dios. Cuando a veces parece que Dios no estuviese, ni le interesáramos. Pero Dios siempre ha estado presente. ¿Cuántos lo creen? Lo que pasa es que está cumpliendo un propósito. Y Él tiene su agenda. No nos preocupemos. Ahora les voy a contar un testimonio más adelante. Miremos, bueno, dejemos allí esas partes y vayamos a ver algo de lo pastoral. Y quiero que miremos en el asunto, porque el libro de Ruth es un libro sobre la fe,
pero no es un discurso, no es un tratado, es un drama. Porque los dramas enseñan más a veces que los discursos. Es bueno ponerle carne al mensaje. Y qué bueno es cuando el mensaje tiene carne, ¿no? Entonces, en Ruth la fe no es un discurso, la fe es un drama para que aprendamos. ¿Con qué aprendemos en Ruth? En el libro de Ruth acerca de la fe, con los personajes. Cómo viven ellos sus momentos. Y Elimelech lo vive desplazándose hacia lo prohibido. Así lo vive él. ¿Cómo lo vive Ruth? ¿Cómo vive Noemí el drama? Dice, la obediencia de Noemí a su marido la condujo hasta Moab, que según las escrituras era un terreno vetado para los judíos. Deuteronomio 23, versículo 3. Vivió en Moab como extranjera, en tierra prohibida para los israelitas. Allí murió su esposo, murieron sus hijos, perdió sus bienes, quedó desamparada en tierra sin parientes. Esta experiencia difícil afectó su vida emocional. ¿Qué significa Noemí? A ver, ¿qué significa Noemí? Dulzura, ¿cierto que así es? Dulzura. Cuando ella regresa mire lo que dice el versículo 13 del capítulo 1, mire lo que dice el versículo 13. Mire el estado emocional en que quedó Noemí después de su dificultad. Párenle bola a esto. Dice el versículo 13, y habéis vosotras de esperar hasta que fuese grande, habéis de quedaros aquí sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, qué mayor amargura. ¿Cómo quedó Noemí? ¿De qué se llenó Noemí? De amargura. Y cuando ella llega a Belén de regreso, y la gente sale, porque la gente sale a chismosear, no a ayudar. Allá en Belén la gente también se los fue a chismosear. Ay, esta no es Noemí, esta no es Noemí. Y sabemos que nadie la ayudó porque ella al día siguiente tuvo que salir a buscar qué comer. La gente salió a chismosear. Y es que eso es lo que sale a la gente allá muchas veces a chismosear, pero no salen a ayudar. Y entonces cuando ella llega, ¿y qué dice la gente? Esta no es Noemí. Y ella, ¿qué dijo? ¿No me llamen qué? No me llamen Noemí, llámenme ¿qué? Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Señor. Ahora les explico eso. ¿Qué es lo que ella está queriendo decir con eso? ¿No? Ella no está culpando a Dios, pero ella está diciendo algo en el lenguaje corporativo, lo entendemos. Pero déjenme decirles esto. ¿Qué produjo en Noemí semejante problema? Que se le muera el esposo, que se le mueran los hijos y que quede sin nada. Obvio, se amargó, se resintió. Amargura, hermano. ¿Y quién no se va a amargar con una situación de esa? Obvio, es un ser humano. Y yo quiero que miremos aquí lo siguiente. Yo creo que Noemí nos enseña algo, y es precisamente a eso, a que hay momentos en que la amargura por situaciones de la vida que pasemos pueden llegar a nuestro corazón. Podemos ser tocados por la amargura. Y yo sé que todos los que estamos en este salón, de alguna manera, hemos sido tocados por la amargura, por alguna situación. Hay múltiples situaciones en que podemos entrar nosotros que nos podemos amargar. Pero el problema no está en que la amargura llegue, sino en que se apodere de nosotros. Eso sí es un problema grande, porque todos vamos a ser tocados por la amargura en algún momento, porque hay cosas que nos pasan en la vida que nos pueden amargar. Pues yo las he vivido, ¿no? Cosas que me han pasado, que me han dolido mucho y que han tratado de amargarme, pero gracias a Dios, pues no hemos dejado. ¿Cierto que sí, Pastor Manuel? A usted también le ha tocado, ¿cierto? Cosas que son muy duras a veces. Y escúchenme bien, damas y caballeros. En la Biblia encontramos con respecto a la amargura 3 ejemplos. Un primero, encontramos personas que se dejaron vencer de la amargura y terminaron muy mal. El caso de Caín, en el caso de Absalón, en el caso de Judas.
En el caso de Saúl, se dejaron vencer de la amargura y terminaron muy mal. Hay otro ejemplo en la Biblia de personas que las alcanzó la amargura, pero ellas se resistieron y volvieron a recuperar su camino. Está Ana, la mamá de Samuel. Dice que estaba amargada, pero oró y salió de su amargura. Y el caso de Noemí. Fíjese que la amargura la tocó, pero no se dejó vencer de ella. Salió de ella. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos ejemplos de personas que fueron tocados por la amargura, pero no se dejaron. Bueno, llegó la amargura, pero no se dejaron tocar de ella. El caso de David con Saúl. ¿Oyeron? El caso del apóstol, del mismo Jesús. El caso del apóstol Pablo. Ellos no se dejaron amargar. Entonces, esos tres ejemplos los hay en la Escritura. Cuando llega la amargura, cuando llega el resentimiento, y de veras ellos deciden postrarse. Hace 2 años, yo tengo unos amigos en Barranquilla, son muy queridos de una iglesia. Uno de ellos que vive en Estados Unidos, su hija estaba haciendo las pasantías en Estados Unidos y una mañana fue la señora donde ella vivía a despertarla y estaba muerta. Tenía 22 años. Y ese golpe fue duro. Ellos no van a la iglesia, pero su familia es cristiana. Eventualmente van, son simpatizantes. La familia se dolió mucho. Yo los visité en Barranquilla, sus tías, que son mis amigos, y ellos me dijeron: pastor, usted que vivió la experiencia con su hija, ¿por qué no habla con mi hermano? Le mando un mensaje por WhatsApp para ver si él se recupera de esto. 1 de febrero de 2018 le envié este mensaje. Hola Abel, te habla el pastor Marco Díaz. Soy amigo de tu mamá y tus hermanos. He orado por ti. Sé que los dolores son diferentes y también las circunstancias y también las maneras de asumirlo, pero a la postre tienen algo en común, y es ahí donde me gustaría coincidir contigo, si me lo permites. Le mandé una foto de mi hija y le dije: esta es mi hija que falleció cuando tenía 21 años. Fue difícil, pero el Señor nos ha ayudado. Duró 3 días y me respondió esto: en verdad lo siento mucho, pero no hay derecho que Dios se lleve a nuestros hijos. Él resucitó al suyo porque no podía aguantar su propio dolor. Así que yo no tengo ni fe, ni esperanza, ni deseo nada, ni deseo existir. De todos muchas gracias, no me sigas escribiendo. Lo mismo que le pasó a él, me pasó a mí, ¿sí o no? Fíjese cómo una sola circunstancia, la misma circunstancia, en unos puede ocasionar para siempre enterrarse con la circunstancia, para siempre, ¿cierto? Yo decidí no enterrarme con mi hija, yo decidí continuar y ponerme en pie y levantarme. Y eso es, cuando llega el golpe, ¿qué vamos a hacer con el golpe? ¿Nos enterramos con el golpe o continuamos? Esa es una decisión suya. Noemí fue golpeada, pero ella decide no enterrarse con los muertos. Este amigo decidió enterrarse con su dolor y se amargó y se resintió. Yo quiero que vea conmigo aquí qué hace Noemí.
el autor bíblico utiliza 3 verbos, los utiliza intencional, para enseñarnos a nosotros cómo se puede vivir nuestra fe en tiempos de dificultad, cuando golpean las situaciones, cuando hay momentos difíciles, cuando hemos pasado por experiencias. Yo quiero que mire el versículo 6 y préstele atención, mucha atención a esto. Mire el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó. Noemí se le murió su marido, se le murieron sus hijas, le quedaron 2 nueras moabitas que no eran bienvenidas a Jerusalén. Quedó con las manos vacías, indefensa, sin futuro. Pero en ese contexto de dificultad tuvo oídos para oír qué decía